siguiente panel está enfocado justamente a los nuevos mecanismos de financiamiento en contratación pública. Y en esta oportunidad justamente voy a presentar a estos distinguidos panelistas. Ya estarán, no sé si están en la sala VIP o están acá, pero vamos a ir convocándolos. Al primero de ellos voy a llamar a Javier Guzmán Barrón, quien es actualmente gerente general de CC Perú. ¿Está con nosotros, por favor? Vamos a convocarlos. A ver, permítame un segundo. Buenas tardes, damos justamente inicio al siguiente panel, bienvenidos, damos una cálida cordial bienvenida a nuestros siguientes, hasta menos Javier Guzmán Barrón, a Gerardo Arosemena, Marco Pupo, Carlos Cornejo. Un fuerte aplauso para ellos, por favor, muy amables, bienvenidos. Hola, mucho gusto. Gracias. A ver. Bien. El panel justamente que vamos a tratar en este tercer Congreso Internacional de Ingeniería y Construcción está relacionado al país que queremos, pero el tema es nuevos mecanismos de financiamiento en contratación pública. En esta oportunidad queda a cargo de la moderación el señor Rafael Montoya, gerente general de AIT Capital. Adelante, por favor. ¿Estás micro ahí? Buenas tardes con todos. Gracias a los panelistas de lujo que esta tarde me acompañan. Gerardo Arosemena, gerente general de la fiduciaria TMF, Fidu Perú. Carlos Cornejo, gerente general de la supervisora de fideicomiso CB Project. Marco Pupo, gerente general de la fiduciaria Corfit. Y Javier Guzmán Marrón, gerente general de CC, compañía aseguradora. A ver, la nueva ley en concreto trae 4 cambios importantes. El primer cambio está referido a la nueva forma de evaluar y elegir al ganador de una buena pro. El segundo gran cambio es el uso de conceptos y figuras de los contratos estandarizados internacionalmente. El tercer rubro es el uso de garantías financieras en forma conjunta, ese es el tema que vamos a tratar hoy día. Y cuarto, el fortalecimiento de la institución de la JPRD, la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Son los 4 grandes cambios que trae la nueva ley. En el rubro de garantías financieras, ¿por qué el Estado ha querido modificar este capítulo? Y creo yo porque se ha dado cuenta de la existencia de un problema real. Señores, sin financiamiento no hay obra pública. Si vemos la estadística, muchos contratos, muchas buenas pros otorgadas se han perdido justamente por falta de poder obtener las fianzas o las pólizas de caución de fiel cumplimiento y qué más decir de adelantos. Entonces, en ese contexto, el Estado ha comenzado a dar soluciones provisionales. Todos sabemos que en los últimos 4 años el Estado dictó los famosos decretos de urgencia otorgando la retención de fiel cumplimiento. Y me atrevería a decir que el 85% de contratistas han firmado en los 4 años con retención de fiel cumplimiento. Pero también todos sabemos que eso aprieta el flujo de caja y consecuentemente tiene también sus efectos. Esta vez la ley trae 2 cambios importantes en el rubro de garantías financieras. El primer cambio es que incorpora la opción del fideicomiso como una alternativa conjunta con las fianzas y pólizas de caución. Y esa es la razón por la cual quisimos en este panel invitar a un representante, a un líder de las compañías aseguradoras que en honor a la verdad han estado apoyando, han estado poniendo la carne en el asador todos estos años. Las aseguradoras han apoyado tremendamente la inversión pública. Pero esta vez el Estado peruano también ha incluido al fideicomiso que, como todos sabemos, en la ley anterior estaba en forma tibia, solo para obras, solo para adelantos y facultativo de la entidad. Esta vez el Estado otorga el fideicomiso como un derecho del contratista. Segundo, ya no solo para obras, sino también para bienes, servicios, para los 3 conceptos. Y cuarto, y la gran novedad, es que incorpora el fideicomiso de fiel cumplimiento. Yo acabaría este breve contexto diciendo de que ahora en una obra vamos a poder tener 2 fideicomisos. Y digo podríamos tener porque creo yo que tenemos que mirar las cosas
en una forma conjunta y colaborativa. Creo yo que la nueva norma nos va a dar espacio para poder crear estructuras creativas en donde puede haber un fiel cumplimiento con fideicomiso y puede haber un adelanto directo con póliza de caución y puede haber un adelanto de materiales con fianza. ¿Por qué no? Tenemos que ser creativos. Y entonces decía yo que el fideicomiso hoy día es de dos formas, fiel cumplimiento y adelantos. ¿Cuáles son las tres grandes diferencias? Primero, el fiel cumplimiento es un fideicomiso de garantía, es para fiel cumplir la obra. En cambio, el fideicomiso de adelantos es un fideicomiso de administración de flujos de dinero. Segunda diferencia, el fideicomiso de fiel cumplimiento lo va a constituir el contratista, que va a tener que dejar un activo. En cambio, el fideicomiso de adelantos lo constituye la entidad, que es la titular de los adelantos de los flujos. Tercera diferencia, el fideicomiso de fiel cumplimiento es hasta el final de la obra. El fideicomiso de adelantos es hasta que se acabe el dinero. Y ahora sí, el fideicomiso de fiel cumplimiento trae dos características importantes. La norma dice que el contratista otorgará un activo líquido o flujos de dinero. Y ya quedó claro en varios pronunciamientos que se están dictando en el OCE que no se puede fideicomisar los flujos futuros de la obra porque sería una suerte de retención que, como bien sabemos, ahora ya fue eliminada y solo queda la retención de fiel cumplimiento para las obras menores de 5 millones y para las empresas pymes. Finalmente, el fideicomiso de fiel cumplimiento, la norma señala que cuando se ejecute el fiel cumplimiento, el fiduciario entregará el dinero, no dice entregará el activo. Vamos a poner un ejemplo, si yo tengo barras de oro, ¿qué activo más líquido que una barra de oro? Si se ejecutase el fiel cumplimiento, el fiduciario no tiene que entregarle la barra de oro a la entidad, no. Lo que la norma dice es que le entregará el dinero como consecuencia de la venta de la barra de oro. Y entonces, ¿eso qué origina? Origina que el fiduciario ahora se ha convertido, primero, el que va a evaluar el activo líquido y segundo, lo convierte en un obligado solidario del consorcio que ha constituido el fideicomiso. Y de eso se trata esta vez, de compartir opiniones y unas preguntas que hemos preparado en esta oportunidad. Perfecto, permítame un minuto, por favor. La primera pregunta me gustaría hacérsela a Javier, representante del sector asegurador, y diríamos, Javier, las nuevas reglas de evaluación y elección del ganador de la Buena Pro, en teoría, favorecen la participación de empresas con mayor solvencia técnica y financiera. ¿De qué forma ello va a ayudar en la emisión de más fianzas, de más pólizas de caución? Y además nos gustaría que nos digas si es que el otorgamiento del tercer adelanto, que es una novedad de la ley, el adelanto de avance de obra, va a favorecer la emisión de fianzas al permitir mayor liquidez en la obra. Muchas gracias, Rafael. A ver, en el tema del negocio que estamos nosotros metidos hace tanto tiempo, hay que ver desde el bien final. ¿Cuál es el objetivo final que nosotros tenemos, o que todos tienen? Es acabar la obra finalmente, ¿correcto? Entonces, y lamentablemente, si todos leemos las noticias, o internet, o por periódico, cada cierto tiempo, cada 3 meses, o cada sale estadísticas de la cantidad de obras no concluidas, las obras que están paralizadas, las obras que les ha faltado financiamiento, y uno siempre lee, y lamentablemente las noticias siempre va en contra del contratista, cuando también sabemos que muchas veces, o la mayoría de las veces, es un problema del expediente técnico. Pero igual lo que tenemos que nosotros trabajar es evitar eso, porque lo importante es poder acabar las obras para todos. Entonces, esta nueva forma de modalidad de evaluación, yo lo considero que es un sinceramiento que va a ayudar en general a las empresas, porque ese tener tanta capacidad de contratación con activos que realmente no tienen un valor verdadero, digamos, hace pues que algunas empresas ganen algunas obras que realmente no tienen la capacidad financiera para poder hacerlo. Entonces, en la evaluación que hacemos todas las empresas, no solamente la fianza que le emiten los bancos, las aseguradoras, o ya sea por fideicomiso, igual evaluamos todo eso, no tomamos esas cosas en consideración, y por lo tanto, a veces dicen, pero yo tengo capacidad de contratación y ¿por qué no me das la fianza? Es porque no consideramos que puedan acabar la obra.
Entonces yo creo que este sinceramiento en el momento de la evaluación va a ser positivo, porque son empresas, que lo que nosotros queremos formar son empresas y no solamente una pequeña empresa para una determinada obra, va a ayudar para que mejore todo el clima en cuanto a los contratistas con el Estado. Y eso va de la mano también con la segunda pregunta que me has hecho, con el tema de los adelantos, porque es cierto que un segundo adelanto nos conviene, porque es una fianza adicional, tenemos más primas, tenemos más control, le da un mayor inyección al contratista, pero hay que también trabajarlo de tal forma que pensamos de que eso tal vez no nos lo den, porque digamos, tal como dice la norma también, se podría pedir un 10% adicional, no quiere decir que lo vas a tener. Si nosotros recordamos lo que tenemos mucho tiempo en este mercado, anteriormente teníamos 60% de adelantos, ¿no? Era 20% de adelanto directo y 40% de adelanto de materiales. Y cuando se cambió la norma de golpe a 20 más 10, hubo también un problema similar. El problema similar hubo que no hubo, pues, ya la gente no tenía la capacidad financiera para poder hacerlo. Las empresas que subsistieron fueron las empresas que tuvieron mayor capacidad financiera, que invirtieron en ellos mismos, mejoraron los activos de la empresa, mejoraron sus estados financieros de tal forma que sean susceptibles de poder ser evaluados y que lo tengan una carta fianza. Y es algo en nosotros que como gremio, pues yo soy ingeniero civil también, debemos trabajar todas nuestras empresas para mejorar no solamente como capacidad de contratación, sino también mejorar a cara a todos los servicios financieros que están ofreciendo. Porque es cierto que ahora no solamente carta de fianza o pólizas de caución, aunque en ese rubro también seguimos creciendo 20%, hay ahora mejores, digamos, hay diferentes mecanismos que uno puede optar para retención, para fideicomiso de bienes, fideicomiso de flujos, pero en todos los casos es muy importante que las empresas tengan un saneamiento, pues, administrativo, financiero adecuado, porque todos le han exigido exactamente lo mismo. Entonces yo creo que aquí lo que ha hecho el Estado, digamos, raramente bien, por primera vez, que ha hecho de que hay que sincerar los estados financieros de las empresas para poder hacer una correcta evaluación de ellos, ¿no? Entonces yo creo que esto favorece, a algunos lamentablemente ahorita no les va a gustar la idea, pero yo creo que a la larga esto va a favorecer para todo el gremio, porque va a mejorar el porcentaje de obras concluidas en todas las licitaciones, ¿no? Gracias, Javier. A ver, las estadísticas frías nos dicen, por ejemplo, que en el caso de los fideicomisos, que tal y como le he señalado, tibiamente se empezó a usar con la norma anterior que data del 30 de enero del 2019, a la fecha, según las publicaciones en el Diario Oficial del Peruano, se han firmado 565 millones y se han administrado 15.500 millones de soles en fideicomisos de adelanto en los últimos 5 años. No es poca cosa. Y me gustaría preguntarte, Marco, como representante de los fiduciarios, en este caso tú representas a Corfit, ¿de qué forma, en tu experiencia, vienen ustedes administrando la entrega de esos adelantos de obra? ¿Cómo viene siendo la experiencia? Siempre hay algo que seguir aprendiendo, pero me gustaría la posición de los fiduciarios. Muchas gracias, Rafael. Buenas tardes con todos. A ver, nuestra experiencia como Corfit data desde el año 2019. De hecho, Corfit fue el primer fiduciario en hacer el primer fideicomiso bajo la ley de contrataciones con el Estado. Lo hicimos en el año 2019 con el INPE para la remodelación de un centro penitenciario en Ucayali. Es muy importante dejar en claro que el fideicomiso de administración de adelantos no significa una garantía frente a la entidad pública. Lo que significa es un control de la administración de los flujos dinerarios, de los adelantos, tanto el adelanto directo como el adelanto de materiales, para que sean aplicados única y exclusivamente a la obra bajo la cual se han otorgado los adelantos. ¿El fideicomiso qué cosa permite? El fideicomiso, tanto de adelantos como el de fiel cumplimiento, permiten que una vez adjudicada la buena pro, una vez adjudicada la obra, el contratista tenga la posibilidad de poder elegir hoy día, antes era facultad de la entidad pública, hoy día el contratista puede elegir constituir un fideicomiso de adelantos y constituir un fideicomiso de fiel cumplimiento. Con relación al fideicomiso de adelantos,
que era la pregunta que Rafael mencionó, el fiduciario controla la administración de los adelantos desde el desembolso de los mismos hasta la utilización final de dichos flujos. El tiempo promedio debe ser un tiempo bastante corto. Recordemos que estamos hablando del 30% de los flujos de la obra. El promedio de vida de este fideicomiso no debe ser mayor a los 8 o 12 meses como máximo. El tiempo promedio estamos hablando de unos 6 a 8 meses. Ahora bien, el fiduciario es especialista en la administración de los bienes, pero tiene que ir siempre de la mano con una entidad externa que sea especialista en la obra en particular. Y esa entidad externa especialista se llama supervisor. ¿Quién firma o quién constituye el fideicomiso de adelantos? Lo constituye la entidad pública. La entidad pública aporta los bienes, en este caso los flujos de los adelantos, interviene el contratista e interviene también el supervisor. Toda administración de los flujos tiene que ser requerida por el contratista y en algunos casos aprobada por la entidad, pero siempre aprobada por el supervisor. El supervisor envía un informe al fiduciario y el fiduciario, con el informe aprobatorio del supervisor, recién en ese momento transfiere los flujos. ¿Los transfiere al contratista o los transfiere al tercero proveedor de los materiales o, en fin, el que tenga que recibir el dinero producto del pago? ¿Esto qué cosa garantiza? De que esos flujos que administra el fiduciario vayan directamente al proveedor tercero de la obra objeto del fideicomiso y no vayan a otra obra o no vayan a otro destino distinto al que ha sido pactado en el fideicomiso. Esto lleva a cabo un control absoluto hoy día de los adelantos. Gracias, Marco. Carlos, tú como representante en este panel acá está, de los supervisores de fideicomiso, siempre me gusta aclarar de que el fideicomiso de adelantos, como dicen los abogados, es un contrato de tracto sucesivo, ¿no? O sea, te entrego el adelanto, me rindes cuentas, te entrego el segundo adelanto, me rindes cuentas, te entrego el tercer adelanto y así sucesivamente. Carlos, la pregunta que te quiero hacer es, las reglas que deben dar las entidades, las instrucciones que deben estar contenidas en la escritura pública de fideicomiso, en tu experiencia, ¿están siendo claras? Es decir, la entidad está diciendo para qué, cuándo y cuánto tiene que entregarse, porque, y con esto acabo, una de las modificaciones que ha traído la nueva ley en el fideicomiso de adelantos, que ya todos más o menos conocemos, es que ahora se ha incorporado en el artículo 184 un literal que dice que deben precisarse las reglas de entrega del dinero. Es decir, ya no se van a firmar fideicomisos ciegos, en donde las reglas no estaban claras. Y por eso me gustaría saber tu opinión como supervisor, como actor clave en los fideicomisos de adelantos. Perfecto. Gracias, Rafael. Gracias a la Cámara de Comercio de Lima por la invitación, por supuesto. A ver, el tema es un poco complejo. Creemos firmemente que el desarrollo de proyectos de infraestructura de este país va a ir por la línea de los fideicomisos. Fideicomiso, a muchos de nosotros, ingenieros, nos suena a chino mandarín, está de moda el chino mandarín, pero puede sonar a otros idiomas más extraños, porque no estamos acostumbrados. ¿Okay? El fideicomiso o la fiducia es un tema tratado principalmente entre abogados y nos cuesta trabajo entenderlo. ¿Por qué? Porque nos basamos, como han dicho Rafael, Marco y estoy seguro que Geraldo, a mi derecha también, han escuchado ustedes la palabra contrato.
Entonces, muchas veces los ingenieros no estamos acostumbrados a tratar temas de contratos a este detalle. Y lamentablemente hay que aprender a trabajar contratos de fideicomiso. Así como ahora estamos aprendiendo a trabajar contratos NEC, hay que aprender a trabajar contratos de fideicomiso. Es la forma de hacerlo. Definición de fideicomiso es confianza. Entonces, la palabra principal que va alrededor de una negociación de un contrato de fideicomiso es la confianza. Y eso es lo que hace el equipo que está detrás de tanto el fiduciario como el fideicomitente y, por supuesto, los fideicomisarios. El supervisor es la entidad que va a ser los ojos y oídos del fiduciario en obra. Y solo podemos hacer como supervisores aquello que esté indicado en el contrato. O sea, muchas veces nos han llamado a decirme, pero tú eres el supervisor, tú deberías haber hecho… Sí, efectivamente, eso hubiera hecho un supervisor estándar que ustedes conocen en obra, pero el supervisor del fideicomiso solamente puede ser aquellos acápites, aquellos índices que están incluidos en el contrato de fideicomiso. Ni uno más, ni uno menos. Y esa es nuestra responsabilidad como supervisores de un fideicomiso. Regresando a la pregunta concreta, ¿cuáles son las responsabilidades incluidas en un contrato de fideicomiso antes de un desembolso? Todos los contratos deben incluir un cronograma de desembolsos y un flujo valorizado. ¿Ok? Es algo que debería ser normal, pero créanme, es sumamente complejo, sobre todo cuando tratamos con entidades como pueden ser gobiernos municipales, provinciales, lejanos me refiero que no estén dentro de Lima. Imagínense ustedes el nivel, tanto con abogados, con representantes de un gobierno regional, de una entidad municipal, es muy complejo. Entonces hay mucho trabajo de docencia también, y no estoy hablando solamente de entidades municipales. La semana pasada tuvimos una reunión con Provías para poderles indicar cómo funcionaba un contrato de fideicomiso de adelantos, Provías. Entonces, una vez que nosotros recibimos la instrucción de parte del contratista pidiendo dinero, como bien decía Rafael, el primer desembolso va a ser sumamente detallado y va a ser una opción de confianza. Y ahí el supervisor es muy cauto a la hora de empezar a evaluar cada uno de los ítems en los cuales vamos a trabajar el desembolso. ¿Por qué? Porque lo hacemos a ciegas. El primer desembolso es a ciegas. Por eso somos muy cautos en pedir mucha información que sustente qué se va a hacer con ese primer desembolso. Movilización de maquinaria, campamentos, contratación de personal, adelantos con algunos materiales y por supuesto que las reglas están claras tanto para el adelanto de efectivo como para el adelanto de materiales. Y luego los desembolsos sucesivos suceden siempre y cuando el desembolso anterior haya sido totalmente sustentado, no solamente con facturas, sino con argumentos y acompañados con la valorización firmada por el supervisor de obra, que ese sí está 24 horas en obra. De tal forma que, como bien decía Marco, estos fideicomisos suelen tener duraciones de 6 a 8 meses, y algo que me gustaría tomarme 30 segundos o 20 para poder dejar este esquema claro, que es algo que nos está costando muchísimo trabajo, y los fideicomisos son una gran herramienta, pero los fideicomisos hay que cerrarlos y liquidarlos. Muchos piensan que porque el fideicomiso, las cuentas del fideicomiso se quedaron sin dinero, se acabó la plata, entonces ya el fideicomiso se acabó por sí solo, por obra y gracia del Espíritu Santo. No, esto es como una cuenta de banco. Mientras uno no la cierre, el banco sigue cobrando honorarios, comisiones. Bueno, la misma comisión la cobra el fiduciario y la cobra el supervisor, porque tenemos equipos a disposición cuando lo necesite y hay responsabilidad. Por lo tanto, los fideicomisos hay que liquidarlos, hay que cerrarlos y hay que liquidarlos, porque son contratos inscritos en registros públicos, hay poderes y hay que cerrarlos, hay responsabilidades. Y como les digo,
no es un tema de tenerle miedo, pero sí hay que educarse y con mucho gusto, cuando tomen el caso, hay que hacer docencia, nos juntamos, trabajamos caso a caso y con mucho gusto creemos que esta es la fórmula para poder sacar los proyectos e infraestructuras adelante. Muchas gracias. Gracias, Carlos. La siguiente pregunta va para Geraldo, pero también para Javier. Ojo, el fideicomiso en obra pública no es reciente, no es desde la ley anterior del 30 de enero del 2019. Siempre ha existido fideicomiso en obra pública, pero era la garantía del emisor de las fianzas. Cuando un banco o una aseguradora te entregaba las 3 fianzas, en algunos casos decía, mi garantía es un fideicomiso sobre el 100% de los flujos, tomaba el adelanto, tomaba las valorizaciones futuras, ¿ok? Y luego lo administraba. Y entonces, en ese contexto, hay que diferenciar el fideicomiso privado en obra pública del fideicomiso público de adelantos, que está en la ley, y del fideicomiso público de fiel cumplimiento. La pregunta, Geraldo, es ¿cómo ha sido ese camino del fideicomiso privado en obra pública bajo la experiencia de TMF Fiduperú, que es una fiduciaria que tú representas? ¿Cómo viene siendo la experiencia también ahora con el fideicomiso público de adelantos? Y luego, para Javier, me gustaría saber en qué casos una aseguradora, Javier, en qué tipo de obra, qué cuantía, qué complejidad, ustedes dicen, no, estas fianzas sí tienen que ir con fideicomiso privado. No te las puedo entregar bajo el sistema de cheque diferido, depósito de una garantía previa. Gracias. Gracias, mi querido Rafael. Bueno, nosotros el fideicomiso privado lo manejamos hace 15 años en la fiduciaria, en TMF Fiduperú. Y cuando Rafael me habló del fideicomiso público, fue en el COVID. Me acuerdo un día que yo estaba en la playa un martes de verano, que hicimos un Teams. Rafael me insistía, ¿no? Me había llamado por teléfono 2 veces antes, que el fideicomiso público, bueno, hagamos un Teams. Y en eso, abajo, al fondo en el Teams veo una piscina. Y dije, oye Javier, Rafael, yo estoy en la misma playa, mejor juntémonos en persona y hablemos del fideicomiso público. Y nos reunimos en la tarde y me convenció. Tengo que decir lo que me convenció. ¿Cuáles eran mis preocupaciones? Mis preocupaciones eran que la obra pública en el Perú y en muchos países viene a veces amarrada desde la adjudicación de la buena pro, ¿no? Entonces eso no es un secreto, estamos entre profesionales. Yo le decía, Javier, Rafael, ¿cómo puedo mitigar ese riesgo reputacional que tiene un fiduciario? Yo no quiero desfilar por la Fiscalía, por la Contraloría. Cuando algo nace mal, crece mal, muere mal y termina muy mal. Entonces, una de las cosas que me convenció o nos convenció en el análisis de riesgo de entrar a los fideicomisos de adelanto, que los he explicado Marco, es que no duran mucho, duran 8 meses. Entonces, se acaban los fondos, se termina el fideicomiso, hay que terminarlos bien, hay que estar atrás de las partes para cerrar el fideicomiso y de alguna manera mi riesgo reputacional está acotado. Yo no me quedo hasta el final de la obra. Si voy a hacer los fideicomisos de fiel cumplimiento, la respuesta en este momento, en este minuto, es no lo sé. Como está la norma es muy complicado. Que es un activo realizable, obviamente no es una barra de oro, cuentas por cobrar, es muy complejo, ¿no? Un activo líquido, dice la norma. Creo que no han podido los legisladores entender cómo puedes hacer líquido mediante un fideicomiso el fiel cumplimiento. No, tendría que ser pues dinero en cuenta, pero eso no lo veo viable. Y para responder a tu pregunta, Rafael, sobre el fideicomiso de obra privado, para los abogados, cuando les hablan del fideicomiso es, como decía acá mi amigo, es chino mandarín, ¿no? Yo les voy a explicar el fideicomiso a raíz de un caso. A ver, todos han vivido el tráfico infernal que se generó cuando hicieron el puente de Miraflores, inconcluso, ¿no? El puente del Armendáriz. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de adelantarle el dinero al subcontratista, esos adelantos hubiesen ido en una cuenta de un fideicomiso y ese subcontratista no se desaparecía con el dinero, sino que le entregaban de a puchos, de a pocos, la liquidez para la construcción del puente?
no hubiéramos estado un año con atraso en el puente, ¿no? Entonces, el fideicomiso de obra privada lo que garantiza es manejarle la tesorería del proyecto al contratista. La entidad contratante no le suelta el dinero en el día 1, sino que eso va ingresando a la cuenta y a requerimiento de fondos con la aprobación de un supervisor se va soltando el dinero, ¿no? La garantía es el dinero que quede, se le puede entregar al acreedor, ¿no?, cuando se ejecute, pero básicamente la administración es la parte neurálgica, es la génesis de esto. Yo te manejo la tesorería del proyecto y me aseguro que mi carta fianza de fiel cumplimiento que ha sido otorgada por el banco no sea ejecutada. Entonces, ¿los bancos qué hacen? Contragarantizan la carta fianza de fiel cumplimiento con el fideicomiso. ¿Okay? ¿Cómo hago para que no me ejecuten? Listo, que la obra se haga. ¿Cómo hago que la obra se haga? Controlándole el caño al contratista del proyecto. Eso es básicamente en obra privada la experiencia que nosotros tenemos. Gracias, Geraldo. Javier. Bueno, en realidad hemos tenido tres versiones o tres tipos de casos en los cuales hemos constituido fideicomiso. Aparte de dado las fianzas, hemos tenido fideicomisos, bueno, hace 15 años creo que hacemos fideicomisos nosotros también. Aparte de la fianza, y lo hemos hecho por tres razones. La primera razón es porque la obra quedaba un poco grande para el contratista. Correcto, para nosotros, por decir, la obra era para una obra de 20 millones y la obra era de 50, pero confiamos en el contratista, que era muy bueno, era, digamos, una persona proba. Entonces dijimos, ok, hagamos fideicomiso para estar más seguros del control de los fondos, ¿no? Eso lo hemos hecho en bastantes casos. La segunda razón por la cual hemos hecho fideicomiso con los clientes ha sido porque en el consorcio, entre los consorciados, se confiaban entre ellos, pero no tanto. Entonces decían, sé que yo, también que somos amigos, pero mejor pongo el fideicomiso para que así nos repartimos el dinero cuando se acabe la obra y termine el fideicomiso, ¿no? Lo cual, bueno, yo decía, pero si no se conocen tanto para que sea un consorcio. Pero bueno, al final emitimos las fianzas y damos los fideicomisos también. Y la tercera razón es también, en algunos casos sensibles que hemos tenido que otorgar, que hemos hecho con fideicomiso flujos, porque al final la verdadera ventaja para nosotros del fideicomiso es que es un bien inembargable, ¿correcto? Eso para nosotros es, creo que muchas empresas han pasado por un momento de que han sido susceptibles de embargo, ya sea por SUNAT, por bancos o digamos por muchas veces proveedores también. Entonces, cuando vemos que es una obra sensible, también le hemos puesto en fideicomisos para asegurarnos de la inembargabilidad. Y esas son, en general, las tres razones por las cuales hemos constituido fideicomisos y que todos los años hacemos igual, ¿no? O sea, no que tenga fianzas no quita que tengas un fideicomiso público, ¿no? Privado, perdón, ¿no? Buenísimo, Javier. A ver, para ir completando la segunda y última ronda, Marco, sobre la base de las estadísticas que acabo de mencionar, en donde el fideicomiso de adelantos se viene usando y estoy seguro que se va a seguir usando, y creo firmemente, reitero, que las garantías tienen que complementarse, o sea, no hay que ver al emisor de fianza como un competidor del fiduciario que administra un fideicomiso. Creo yo que corresponde actuar en conjunto y colaborativamente. ¿Cuál es tu posición, Marcos, sobre el nuevo fideicomiso de fiel cumplimiento? Este ha sido ampliado no solo para obras, sino también para contratos de bienes y para contratos de servicio, gran novedad que trae la ley. ¿Crees tú que va a impulsar la firma de contratos bajo los parámetros que también he mencionado, ¿no? De que lo convierta el fiduciario en un obligado solidario del consorcio? ¿Cuáles son las primeras reacciones que tiene el mercado de fiduciarios, dado que la norma es nueva, ¿no? De acuerdo. Para responder eso me gustaría comentar algunas características que se han mencionado previamente en la respuesta de los panelistas, y es que el fideicomiso finalmente es confianza. El fideicomiso es una administración que genera confianza y transparencia en las obras que se lleva a cabo. Y me quedo con lo último que ha dicho Javier, el hecho de que haya una fianza dentro de la obra no significa que no haya fideicomiso. Y viceversa, el hecho de que haya un fideicomiso no significa que no pueda haber una fianza. Ahora bien, el fideicomiso, como también creo que lo mencionó Geraldo, hay que hacer una labor de docencia hoy día en el mercado.
porque no todo el mercado sabe qué es un fideicomiso, cómo funciona un fideicomiso y cuáles son las características que tiene un fideicomiso. Lo han dicho muy bien, el fideicomiso es inembargable, pero ¿qué significa eso? ¿Que un contratista simplemente quiere evadir alguna obligación y aporta sus bienes a un fideicomiso? No, tiene que haber una finalidad clara, una finalidad particular. Yo aplaudo y me parece excelente que hoy día se haya legislado y se haya puesto un fideicomiso más sobre la mesa, además del de adelantos. ¿Por qué? Porque significa que los legisladores están reconociendo que la estructura del fideicomiso es viable para generar transparencia y sobre todo también para disminuir esa brecha de infraestructura que hoy día hay en el mercado. Sin embargo, todo es mejorable y todo es perfectible. No significa que hoy día la legislación o la regulación del fideicomiso de fiel cumplimiento sea la ideal. Pero al no ser la ideal, no significa que no se pueda hacer. Lo importante es que el fideicomiso, al ser un contrato, y bien lo dijo Rafael al inicio, el fideicomiso de fiel cumplimiento es un fideicomiso de garantía que lo constituye el privado en favor de la entidad estatal. Hay una laguna grande que hay que pasar, que es qué cosa es un bien líquido, cuál es la obligación del fiduciario de entregar ese valor del 10% a la entidad pública con el solo requerimiento. ¿Qué cosa es el solo requerimiento? ¿Es al día hábil siguiente? ¿Es a los 5, a los 10, al mes? Recordemos que el fideicomiso de fiel cumplimiento hoy día se puede constituir en sustitución de una fianza de fiel cumplimiento, con lo cual tiene que ser de realización inmediata. Una fianza no tarda un mes en poder ejecutarse. El fideicomiso no debe tardar un mes en poder ejecutarse. Entonces, existen este tipo de cuestionamientos que deja abierta la ley a que lo puedan regular los privados. Y es ahí donde me quedo con lo que dice Javier. ¿Por qué no esbozar y diseñar una estructura mixta donde a través de un fideicomiso y de la mano con una fianza o de la mano con otra estructura financiera, hoy día se pueda dar viabilidad a la obra? Acá lo importante no es si la fianza es mejor que el fideicomiso o el fideicomiso es mejor que la fianza, o uno es más caro o uno es más barato que el otro. Aquí lo importante es que tenemos dos estructuras sobre la mesa a disposición del contratista que hoy día permiten iniciar una obra y deben permitir terminar una obra. Y con eso deberían ambas estructuras poder hoy día contribuir al mercado y disminuir esa gran brecha de infraestructura que hay. Aún hay un camino gigantesco por recorrer, sobre todo en el fideicomiso más que en la fianza. La fianza es mucho más conocida que el fideicomiso, pero es un camino largo que los fiduciarios somos los llamados a poder darlo a conocer, así también como los asesores financieros de los contratistas son los llamados a poder darles las mejores opciones. Entonces, yendo puntual a la pregunta, yo considero que aún falta mucho por regular, pero no debemos esperar a que se regule el 100% de los supuestos que pueden pasar a través de un fideicomiso de fiel cumplimiento para recién hacerlo. Creo que queda en nosotros, tanto en las entidades aseguradoras como en los fiduciarios, poder innovar estructuras seguras, estructuras viables y estructuras que cumplen la finalidad. Y esa finalidad es echar a andar la obra y poder garantizar y controlar flujos para terminar también esa obra. Gracias. Buenísimo, Marco. La verdad que me he quedado con algunas ideas interesantes de tu opinión.
Nos vamos a la última pregunta que se las tengo que dirigir a Carlos y también a Geraldo, y lo digo descarnadamente. A mí me parece, cuando hablamos de fideicomiso, no nos olvidemos de su costo. Y esa es una de las fortalezas y ventajas que tiene, porque el fideicomiso tiene un costo fijo. Es decir, hay una cuota que es una cuota inicial que cobra el fiduciario y luego hay una cuota de administración mensual. Y a mí me parece, señores, en honor a la verdad, que ese costo no está sincerado. No está sincerado porque, imagínense ustedes, un supervisor tiene que aprobar desembolsos, aprobar rendiciones de cuenta de obras de 200 millones. Yo tengo fideicomisos de 500 millones. Me acaba de llegar uno de 1.000 millones. Y no puede ser que el fiduciario y el supervisor cobren cuotas presionadas por el mercado, ¿ok?, que no guardan relación con la gran responsabilidad. Me gustaría su opinión al respecto de ambos, por favor, como supervisor y como fiduciario, ¿no? Gracias, Rafael. A ver, has dado yo le paso el micro, has dado el dedo en la llaga. No es para que se rían, ¿ok?, pero manejamos un fideicomiso muy grande, del orden de 250 millones de dólares, y cotizamos la supervisión, que además involucra tener que ir a este proyecto, porque no es un proyecto de construcción, que es un proyecto mucho más grande, 250 millones de dólares, cotizamos, me acuerdo, 3.000 soles. 3.000 soles mensuales, que incluye, además tengo que enviar a un ingeniero, pasar todos los rigores, tú sabes lo que es entrar a un complejo minero, pasar todos los rigores propios de ingresar a la mina, las inducciones, etcétera, para estar 6, 8 horas en el campamento, en la obra y después salir. 3.000 soles, cuando me junté con el gerente legal, me regateó, lo dejé en 2.500, se ganó 500 soles, o sea, y soy responsable de 250 millones de dólares. O sea, creo que lo que dices es cierto, hay un tema mandado por el mercado y otro que es la responsabilidad que está detrás del manejo de los recursos. Okay. Como bien dice Marco, esto es un encargo fiduciario, hay responsabilidad de por medio y por supuesto que tampoco voy a decir la primera vez ni será la última que me han citado en fiscalía o un juez para poder resolver porque un juez trabó embargo en una cuenta de fideicomiso para SUNAT. Y hubo que ir donde el juez a decirle que lea la ley, el capítulo tal, sea tan amable, lee la ley en la cual el capítulo decía los fideicomisos y patrimonios autónomos son inembargables. Señor juez, muchas gracias. Y tuvimos que irnos. Pero eso nos pasa en el día a día. Hay muy poca jurisprudencia en temas fiduciarios en el Perú. Hay muchísimo para hacer todavía y hay mucha docencia para hacer. Gracias, Carlos. Bueno, es totalmente cierto lo que has dicho, Rafael, has dado, como dice Carlos, el dedo en la llaga. Bueno, el mercado está acá, ¿no? Nosotros somos el mercado, entonces tenemos que subir los precios. Yo doy instrucciones en la compañía que a los precios que están viniendo esos fideicomisos no quiero más, ni uno. O sea, a 3.000 soles, 3.500, eso, el riesgo que uno asume para el nivel de responsabilidad que uno tiene es regalar el trabajo. Entonces no podemos cobrar lo que venimos cobrando, la verdad, y tenemos que nosotros mismos darnos cuenta de eso. El mercado básicamente es Corfit y Fiduperú y Banco de Comercio, no hay más, que hagan fideicomisos públicos. Entonces, si entre tres no podemos respetar el mercado, creo que nosotros tenemos que hacer una mea culpa y decir, listo, tenemos que subir los precios. Ya está, el mercado va a pagar lo que debe pagar. Los fiduciarios somos nosotros y es un servicio que se requiere. Entonces, tampoco se trata de sacar provecho del mercado, pero se trata de reconocer nuestro trabajo. Sobre todo, Geraldo, perdona que te corte, por la gran responsabilidad que trae administrar recursos públicos. La gran responsabilidad. Es que eso es todo, o sea, esto no es un fideicomiso privado. Acá tienes a la Fiscalía, la Contraloría, los reflectores encima. Carlos comentaba sobre el primer desembolso ciego. Bueno, hay unos contratistas que son, no los quiero calificar porque me molesto acá y no quiero soltar una grosería, pero que hacen todo el negocio de una obra de 180 millones para robarse el primer desembolso. Como es ciego, dicen, listo, el primer desembolso son 15 millones, me lo meto al bolsillo, creo proveedores falsos, me robo la plata y no rindo cuentas, pues no importa, mi negocio estaba proyectado
para robarme 15 millones. Entonces, claro, de un negocio de 160 millones con un EBITDA gigante, porque es una obra sencilla, con buena ganancia, ¿quién se iba a imaginar que el tipo hizo todo para ganarse 15 millones, cuando ha podido ganar 80 con la obra? Entonces, a eso nos enfrentamos. Entonces, el primer desembolso no puede ser ciego, tiene que tener más visión que Superman. Buenísimo. Bueno, les agradezco a todos los panelistas que me acompañaron y creo yo que el tema todavía tiene mucho por tratar. Muchas gracias. Listo. Muchísimas gracias. Quiero invitar al ingeniero Dante Mendoza, presidente del Gremio de Construcción, y a Consuelo Espinosa, que nos acompañen para entregar un presente y reconocimiento a ustedes también. A ver si fueran tan amables para posen justamente para la foto, ¿no? Estuvieron con nosotros Javier Guzmán Marrón, Gerardo Arosemena, Marco Pupo, Carlos Cornejo y por supuesto como moderador Rafael Montoya, con el tema, ¿no?, el país que queremos. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Muchísimas gracias.